Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí voy a presentarles otro material y este es uno sobre crecimiento de la iglesia, ¿no? Y vamos a basarnos en este aspecto que tiene que ver con la iglesia inicial, ¿no? La iglesia primitiva. ¿Cuál es el modelo o quizás aquello que encontramos nosotros en la Biblia con respecto al crecimiento de la iglesia? Es Hechos de los Apóstoles. Claro, esto hay que verlo también desde las dimensiones que estaba empezando la tarea, ¿no? Y el énfasis de la predicación que realizaron, que dio resultado de una conversión fuerte y que fue también motivada por el Espíritu Santo, ¿no? Porque ese fue un momento especial. Así que Hechos de los Apóstoles que marca pues el comienzo de la iglesia, es la expansión de la iglesia y también las grandes misiones que se realizaron por medio de los apóstoles. El libro denota entonces crecimiento en los comienzos de la iglesia. Y eso es lo que hay que ver acá. Y vamos a mirar algunas características o factores de crecimiento que se planteó en la iglesia primitiva. El primero fue una espiritualidad motivadora, ¿no? La espiritualidad que ya mencionamos tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Que fue el que desarrolla, ¿no? La obra misionera, ¿ya? Una iglesia que había recibido el poder del Espíritu Santo, todo lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? La unción que vino para no irse, y esto acompaña a la iglesia, está presente, está con nosotros, y lo que hay es ser guiados por ese poder del Espíritu para realizar la tarea de evangelización, discipulado y realización de la misión. Entonces, es ese poder que lo capacitó para cumplir la misión. El Espíritu Santo fue la fuerza motivadora para su tarea y llevó a que cada miembro fuera impactado por el poder de Dios. Ahí no había uno en especial, eran todos, ¿no? Que al contacto, haciendo la tarea misionera, predicando, discipulando, toda persona que tenía contacto con la iglesia, es decir, con los miembros que estaban llenos del Espíritu Santo, eran impactados por el poder de Dios. Y digo eso porque ese poder se transmitía a todo creyente. Ninguno dejó de ser lleno del Espíritu Santo. Hoy tenemos una dificultad con eso, ¿no? Y la Biblia habla de eso. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero en la iglesia no siempre se manifiesta eso y no todos son llenos, ¿no? Todos los creyentes tenían la fuerza motivadora que los hacía actos para dar el mensaje con poder y de esa manera llegar a toda persona que al recibir a Jesús como Salvador inmediatamente eran puestos dentro de la iglesia para buscar la presencia de Dios. Obedecía y guardaba la palabra guiados por el Espíritu y recibían el poder para dar testimonio del Cristo resucitado. El segundo factor, los dones. Ministerio según los dones. A través de los dones, la iglesia se extendió y multiplicó en un tiempo récord. Creo que hasta ahora no ha habido un crecimiento tan, tan multiplicador, tan extensivo que el de ese tiempo, ¿no? En una sola predicación se ganaron 3.000 y en otras se ganaron 5.000, ¿no? Y hoy día uno diría, no, pero que acá vienen predicadores y se ganan 20.000, 30.000, 40.000. Sí, pero eso en proporción de la población no es nada. En una población que no pasaban de 500.000 personas en esa época, ganar a 8.000 y que no fueron solamente 8.000, fueron muchos más, ¿ya? Imagínense, 10.000 ya pues era bastante, ¿no?
Así que no ha sido superado por ninguna tarea misionera posterior. La variedad de dones en los creyentes y su funcionamiento se manifiesta en la formación y la vida de la iglesia del primer siglo. Pablo aquí cumple con lo que Dios cumple con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 12 acerca de la variedad de dones y ministerios y operaciones que se dan en la iglesia para el ministerio y edificación de los santos, para la obra del ministerio de paso. Dios mismo definió que los creyentes debían realizar determinados trabajos según la capacidad que recibían de Dios y vivían en consonancia con sus dones espirituales. No trabajaban por su fuerza, sino que el Espíritu de Dios obraba en ellos, de forma que los cristianos tenían un rendimiento extraordinario, eran guiados por el Espíritu de Dios. El otro factor, el número 3, un liderazgo capacitado. ¿Ya? Como el mandamiento de la comisión era hacer discípulos, entonces los líderes posiblemente los primeros no reunían los requisitos que se necesitaban para esta empresa, pero al no tener méritos naturales aparentes, lo que ellos tenían ya era suficiente, aparte de que muchos de ellos tenían conocimiento de las escrituras por el contexto en que vivían, ¿no? Un judío tenía que aprender la Torá y de memoria. No tenía que ser un gran erudito para eso. Entonces, estaban familiarizados con las escrituras. No necesitaban ser expertos, pero sí buenos conocedores de la obra de Dios. Así vemos a Pedro en Pentecostés dando muestras de su conocimiento de las escrituras. En otra ocasión, a Esteban dando una gran exposición del Antiguo Testamento. Y desde ellas mostrando que Jesús era el Mesías verdadero. Tampoco podemos dejar a Pablo de lado, ¿no? Él utilizó su capacidad y toda su preparación secular en momentos especiales, ¿no? Y en sus cartas se muestra, ¿no?, toda el conocimiento y la preparación que Pablo tenía. Aparte de que había recibido de parte del Señor las enseñanzas respectivas y él las comunicaba a la iglesia. El otro es el factor número 4, que es organización funcional. Una organización funcional. Eso parece un sentido pragmático, pero estamos hablando de una organización que está funcionando, que está bien organizada, que está cada uno haciendo su rol y está ocupando espacios adecuados, ¿no? Eso es lo ideal, pero que se dio en hechos. Podría decir que la iglesia no tenía organización alguna, pero no es verdad. Aunque siempre se afirma que fue una iglesia espontánea, sin formatos, ¿ya?, ni estatutos que cumplir, la iglesia sí se organizaba. Los apóstoles daban las pautas a seguir buscando mostrar la vida más que una institución formalista. A este accionar le podemos llamar organización funcional u organismo viviente. Desde esa perspectiva estamos hablando de lo funcional, que era un organismo viviente, no una organización, sino un organismo. Entonces hay una diferencia, ¿no? A veces hacemos énfasis en la organización. Y hoy día de alguna manera lo hemos hecho por la cuestión de la Iglesia Reformada, de la IP-Cristo-P, sí. Pero ese es el elemento institucional, ¿ya? Y como órgano, como un organismo, claro, tiene que tener, como un órgano, entonces tiene que ver con estatutos, constitución y todo eso. Pero es un organismo viviente más allá de eso, ¿no? Y que se debe a la congregación. Al crecer la iglesia tuvo necesidad de organizarse para evitar problemas que siempre ocurren en todo grupo humano, ¿no? La iglesia no está exenta de problemas porque está hecha de personas, de hombres y mujeres, ¿no?, de seres humanos. Y los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, erramos, fallamos, cometemos errores. No estoy diciendo de pecados, eso es otra cuestión. Estoy hablando simplemente de estas cosas. Tenemos a veces malos entendimientos, o a veces no captamos o no entendemos bien las cosas,
o uno dice algo y el otro lo entiende de otra manera. ¿Ya? Son cosas que ocurren, ¿no? O a veces pues también ocurre que alguien no nos cae muy bien, o que te hizo tal cosa, o que tienes un amigo de pronto te falló, hermano de la iglesia. Esas cosas son parte, diríamos, no debería ser, pero es parte natural, ¿no? Y claro, hay otros momentos ya donde hay más divisiones y más cosas terribles, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. El asunto está en que necesita de todas maneras, como grupo humano, al crecer, necesitaba pues organizarse. Cuando es más grande, cuando hay más gente, entonces hay necesidad de organizarse para evitar problemas que siempre ocurren en todo grupo humano, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en el servicio de las mesas, y así surgieron lo que más adelante se va a llamar la diaconía, porque en realidad es trabajo de servicio, indica ahí eso, y se coge a estos 7 personas, ¿verdad? Que fueron los que iban a realizar esta tarea, ¿ya? Que ahí todavía no le llaman diáconos, o sea, nosotros le hemos llamado así porque para hacer el servicio, ¿no? Y ahí aparece la palabra diaconía. Ahora, es para el servicio de las necesidades propias de la comunidad, así se estableció. El factor número 5, ahora, un culto avivado. ¿Qué es un culto avivado? Bueno, ahí viene, eso puede tener ciertas características también, hemos dicho. Los cultos de la iglesia tenían características eminentemente de avivamiento. No estaba centrado en un lugar específico, porque acudían al templo dentro de su contexto judío y se reunían en las casas en donde desarrollaban con mayor ímpetu su adoración a Dios y su comunión. Poco a poco Dios los apartó de sus costumbres religiosas y comenzaron a reunirse el primer día de la semana para dedicarse a Dios, alabarlo y adorarlo. El culto tenía muchas manifestaciones espirituales, eso lo vemos en 1 Corintios, ¿no? Y era manifestación, el culto ahí es donde se manifestaban los dones también, ¿no? Y también se desarrollaban los ministerios, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta esto, que la iglesia, el culto, el servicio, se hacía en casas. Era hecho el servicio público, o tal como conocemos hoy día, ese aspecto de hacer servicios públicos, es decir, con puerta abierta, donde la gente vea. Eso empezó a partir de Constantino, cuando ya le dan oficialidad a la iglesia cristiana. Entonces, ahora sí puede hacer su culto, ya no cerrado como cuando estaban perseguidos, ¿no? Ya no en las catacumbas, ya no en cuevas, ya no en lugares apartados, sino ahora pueden hacer uso de los templos que quedaron por ahí para que la gente pueda escuchar a la nueva fe, ¿no? Que esa era la concesión que había planteado Constantino, ¿no? Y así ganaron pues a Roma, ¿no? Factor número 6, reuniones en casas. La iglesia desde su comienzo tenía en cuenta la importancia de reunirse, y en especial de hacerlo en las casas. En realidad estas reuniones en casa no eran unas reuniones en casa como las de ahora. En realidad era la iglesia que se reunía ahí, ¿no? Y eran las casas de una manera ocasional, no era una cuestión de que, digamos, tipo células, no. Ahí en las casas era la iglesia, se reunía. La iglesia construía en casa y ahí compartían y tenían comunión unos con otros. Era el lugar adecuado para llevar a la gente para que experimentaran lo que era la vida cristiana, y de manera que los cristianos desarrollaban su fe. Este principio importante fue el más usado porque no había la idea de iglesia en un local, menos llamar iglesia a un local específico. ¿Ya? La iglesia eran los miembros, los que se reunían en torno a Jesús, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, ¿no? Muy bien, ahí está el texto bíblico. Y el factor número 7 es la constante evangelización.
Desde Pentecostés a la iglesia, desde Pentecostés la iglesia tomó la tarea de evangelización y proclamación como la base de la misión. Entonces, a eso le llaman predicación. No era lo único que hacía la iglesia, sino que era el inicio de la tarea que tenía otros elementos, como lo que estamos señalando, ¿no? La evangelización entonces es necesaria para el crecimiento de la iglesia, y así lo entendieron los creyentes del primer siglo. Se abocaron a una constante evangelización a todo nivel, usando el ministerio y los dones para este caso, ¿no? Proclamaban las buenas nuevas según el caso y la manera en que Dios los guiaba. Perseveraban en la predicación, aún en la oposición, ¿no? Entonces sí hacían esta predicación, claro, ¿ya? Y proclamaban y anunciaban el evangelio. Esa era la forma, ¿no? ¿Eso les daba después resultados? Sí, ¿ya? Ese es un elemento muy particular que los diferenciaba de otros. Y el factor número 8 es las relaciones afectivas. Es decir, estamos hablando de la comunión, ¿no? De aquello que dijimos al comienzo, ¿no? Que es parte de las 5C, ¿no? Los creyentes mostraban amor y un cálido sentimiento de hermandad que llegó a tener todas las cosas en común. Todos llegaron a tener las cosas en común. Y vendían sus cosas y propiedades para cubrir las necesidades de los hermanos en dificultades. Además, es posible que su afecto llegaba a interiorizar en problemas muy personales, de tal manera que se hacía un tratamiento pastoral mutuo. Su vida espiritual, su alma y sus necesidades materiales, ¿no? Era una relación afectiva integral. Aquí entonces no estaban preocupados solamente por para que la persona salve su alma, ¿no? Está hablando de todo un trabajo integral, ¿ya? Y por eso esa actitud de ellos que vendían las cosas y propiedades para darle a los apóstoles y ellos puedan repartir. Esa es una característica muy, muy particular que no se ve en otros momentos, se ve solamente en Jerusalén, ¿no? Ahora, pero también esa característica se va afirmando con otras formas que la iglesia también atiende a su necesidad, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de las mesas, ¿no? Para las viudas de los hebreos y de los griegos. Ahí encontramos otro elemento de relaciones afectivas. También el cuidado que tenían de los ancianos, a los cuales tenían que mantener. ¿Por qué? Porque la iglesia estableció una especie de seguro social o cuidado de jubilación. La iglesia los mantenía. También el cuidado de los huérfanos, ¿no? También el cuidado de las necesidades de otras iglesias, como por ejemplo en Romanos y en Corintios se establece ahí, Pablo varias veces estableció una especie de campaña de recojo de ofrendas para los santos de Jerusalén que estaban padeciendo y que tenían problemas. Esa era una práctica de ayudarse entre uno a otro. Igual lo hacía la iglesia de Tesalónica, que también le ayudó a Pablo en sus necesidades, ¿no? Y dice la iglesia, siendo tan pobre, Dios dice riquezas de su magnificencia. Es decir, la iglesia, aun cuando no tenían mucho, pero entregaba lo que tenía, y eso era una riqueza, ¿no? Así lo experimenta o lo proclama el apóstol Pablo. Entonces era una práctica que no solamente era en Jerusalén, está visto que todas las iglesias tenían esa característica de hacer ayuda mutua y de esas relaciones afectivas del cuidado del uno por el otro, ¿no? Eso creo que también es un elemento clave para el crecimiento. Es importante también denotar la manera en que expresaban su amor y afecto en la iglesia. Esto era notorio a la gente que lo veían como bueno, y el pueblo los estimaba por esto, y muchos se convertían por el testimonio de ellos. Y aquí está justamente el texto de Hechos 2:44 al 46 y del 4:32 al 35.
donde dice también que el pueblo, el que daba testimonio de ellos, que hablaban bien de la iglesia del Señor. No tenían necesidad de ellos hablar nada, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos un elemento que nos puede servir para ver como característica, y yo he puesto esto es parte del crecimiento según la Biblia, ¿no? Entonces es un recuento que he hecho yo sobre esto, es sobre un curso de crecimiento que preparé hace muchos años y estoy sacando aquí para que ustedes de alguna manera desarrollen. ¿Cómo se da en todo caso esto? Y acá que debe de haber algunas cosas más. Es con respecto al pastorado, ¿ya? La necesidad de un pastorado adecuado también para el crecimiento. Y acá, factores que obstaculizan el crecimiento. ¿Qué cosa obstaculiza el crecimiento? Hacer la labor sin un objetivo ni metas claras, solo pensando que por el hecho de hacer algo para Dios, esto ya tiene su bendición en sí mismo. Esa actitud no nos lleva a un crecimiento de iglesia. Segundo, los celos en el servicio. Ese es otro elemento también, hay que tener cuidado con eso. El deseo de la figuración y de poder, que dan como consecuencia partidismo y divisiones internas, ¿no? Eso ocurrió en Corintios, ¿no? Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy Pablo y otros. Yo soy de Cristo, decían, ¿no? Estaba dividida la iglesia de una manera increíble. Los extremos en la tarea también. Demasiado trabajo social o demasiado énfasis en lo espiritual, que viene a ser el espiritualismo. Ni una cosa ni la otra. Ambas tienen que estar en un equilibrio adecuado, ¿ya? Lastimosamente la iglesia de hoy se ha dado solamente por la espiritualidad y la acción social o de servicio a la comunidad, cero. O se da por ahí algunas cosas, pero no hay un énfasis o un trabajo que corresponda a que como iglesia tenga presencia dentro de la comunidad. Así que el énfasis de uno sobre el otro no permite un verdadero crecimiento. 4. La visión localista y denominacionalista del servicio. Eso acorta la tarea que siempre ha de ser y debe tener una visión universal, ¿no? Es lo que yo les he estado explicando ahora también, ¿no? O sea, la visión que debemos tener así, aunque corresponde a los aspectos que hemos visto de la hipercristope, pero también con una visión universal, ¿no? La iglesia universal. Ahora, 5. Caer en la autosuficiencia cuando vemos resultados aparentemente de crecimiento o por aplicar métodos que son originales y únicos. Entonces ahí también viene otro hecho, ¿no? O ponemos un método de crecimiento. Hay varios de eso, ¿no? El crecimiento, digamos, desde la perspectiva administrativa, o igle crecimiento, ¿no? O crecimiento por célula, crecimiento por campañas, ¿no? Evangelización intensa, ¿no? Para crecimiento, en fin, hay una serie de modelos que no necesariamente pues son bíblicos, sino simplemente son para tratar de ganar a personas o adherentes para la iglesia, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué pasó acá? Ya. Ustedes lo están viendo, ¿no? Ya. El número 6, creer que los métodos y estrategias utilizados son los que han dado el crecimiento y buscar repetirlos en otros lugares, ¿no? Hay un énfasis, por ejemplo, dentro de la hipercristope hay una iglesia, la iglesia de San Juan, que utiliza un modelo que viene de Corea, ¿no? Las casas iglesia le llaman, ¿no?
adaptado ese aspecto de la iglesia en las casas, en la iglesia primitiva, ¿ya? Que cuando hablamos de casa, pues no es una casa chiquita, una casa eran haciendas grandes, y ahí se reunían gran cantidad de gente, ¿no? ¿Ya? Entonces no estamos hablando de una casita pequeña. Pero bueno, apliquemos eso al contexto y así está creciendo en la iglesia en San Juan, ¿ya? Pero es un modelo que no ha adaptado toda la hipercristopé, ¿no? Ahora, en Lima hubo un tiempo en que hubo un movimiento que se llamó Lima el Encuentro con Dios, que lo aplicó la Alianza Cristiana y Misionera. Este modelo se quiso repetir en otros lugares porque tuvo resultados, pero de una manera especial. Inclusive no creo que se haya estudiado ese fenómeno desde una perspectiva social. ¿Qué pasó en esa época? Nadie creo que le ha dado ese énfasis, porque no sé si porque no afectó, más allá del acercamiento de gente que se convertía, no afectó a la sociedad, ¿no? Pero sí hubo mucha gente, miles de personas pasaron por ahí, por no decir millones también. Alguien decía de que a la época en que estuvo Lima en Encuentro con Dios, dice que medio Lima había pasado por ahí. Creo que fue una hipérbole, una exageración, ¿no? Pero no es tan lejano, ¿no? Porque todo el mundo en esa época conocía que era Lima en Encuentro con Dios. Hoy día ya no se conoce mucho, pero antes sí, eso era notorio. Eso fue antes que surgieran todos los movimientos carismáticos, ¿no? Y los neopentecostales, ¿no? Y el apostolado que ahora está en boga, ¿no? Entonces, eso ya es otro cantar. Pero ¿qué pasó? Eso solamente sucedió en Lima. En provincia no se dio. En Lima fue, y aunque este proyecto era Perú al encuentro con Dios, ¿no? No funcionó, pero se llevó, de todas maneras, este modelo de Lima se lo llevó a Quito, a Ecuador. Y no, bueno, creció la iglesia, pero no pegó en el sentido de lo que ocurrió en Lima. En Buenos Aires también se hizo uno, se alquiló un local, un ex cine, y tampoco dio el resultado esperado, ¿no? Entonces, sí se formaron las iglesias, pero no el movimiento que atrajo, ¿no? a mucha gente, ¿no? Ese movimiento fue único solamente para Lima, ¿no? Es curioso esa forma. Bueno, los que se acuerdan de esa historia, de esa época, quisieron hasta imitar la figura de lo que estaba haciendo la Alianza Cristiana y Misionera. Y hacían campañas y todo lo demás, y bueno, tenían sus resultados, pero no crecieron en la medida de lo que estaba creciendo esta denominación, ¿no? Hoy día ya no tiene ese énfasis, ya bajó bastante y ya no están ganando como antes, ¿no? 7. La falta de compromiso y consagración verdaderos no permiten desarrollar ministerios y servicios que redundarían en crecimiento y beneficio para la iglesia. Entonces, ese es otro elemento también que debilita el asunto de la obra, ¿no? Compromiso. Y esta sociedad, esta época no quiere compromiso. Y consagración también, esa es una cuestión que está ahí, ¿no? Necesitamos que eso se desarrolle. 8. El deseo de poder económico y de influencia en su sociedad o país, comprometiendo el testimonio. Ese es otro de los elementos y factores negativos que no permiten el crecimiento. Entonces hay que tener cuidado con la cuestión del poder económico, del dinero. Predicadores y grandes hombres, por ejemplo, un movimiento que está por el norte de Lima, proyectó su tarea para crecer comprándose el Estadio de la Alianza y quisieron tomar la explanada que según ellos habían comprado y fueron después desalojados. Eso fue un mal testimonio. Y luego sale a luz las cosas que estaba haciendo ese pastor, ¿no?
y el poder económico que tenía, ¿no? Eso al final, bueno, ahí está. Nadie le ha dicho que es secta o no, es un grupo que parece sectario, muy bien, pero que ha dibujado por el afán de poder económico y el deseo de poder, ha hecho que la sociedad sea mal visto eso, y también las demás iglesias, ¿no? Que como que tienen un afán particular. Y bueno, luego ahora, algunos sectores de la sociedad, el entorno, ¿no? El entorno de la sociedad, el entorno de donde está la iglesia, es la cercano, sin tomar en cuenta el total de la misma. Esto puede dar resultados aparentes, ¿no? Pero quita eficacia en la misión de llegar a todos los hombres sin distinción. Una iglesia en crecimiento extiende su tarea a toda la sociedad a la que puede afectar con su presencia y tarea. Entonces, no es solamente para algunos sectores, entre comillas, ¿no? Algunas iglesias han trabajado para eso, ir a un cierto sector, ¿no? Y aquí creo que hay también un factor interesante. Bueno, la iglesia LPXTOP es de condición popular, ¿no? Y con limitaciones económicas también, ¿no? Entonces, esa es una característica. No tenemos iglesias sólidas económicamente o que de condición o de nivel económico alto o mediano. Creo que una por ahí o dos tienen esa capacidad, pero los demás no. Entonces, lo que se necesita es ampliar ese horizonte también, ¿no? Y ver que hay que llegar a otros sectores también, donde también hay otras iglesias que están llegando, porque antes, hoy día, cierto, en algunos sectores que antes no se llegaba, hoy día se llega con facilidad, ¿no? Eso también es un elemento que hay que desafiarse, ¿no? 10. La falta de vida espiritual adecuada y una búsqueda de Dios intensa en oración sin muestra de una santidad sana. Puede darse crecimiento numérico, pero ausencia de calidad de vida cristiana. Sin ella sería una iglesia sin compromiso y con tendencias del mundo que no podría influenciar a los hombres. Ese es el problemita, pues. Podemos tener un número grande, porque también de paso, la cantidad de asistentes no me dice nada sobre la calidad de iglesia o la calidad de espiritualidad que expresa la iglesia. Tendría que estar en el lugar para ver qué cosa hay y qué efectos realmente se producen en ese trabajo de la iglesia, ¿no? Y ver si ese crecimiento permite ese asunto. Muy bien. Y acá esto ya pertenece a lo que se llama un movimiento de crecimiento de los años 90, más o menos por ahí, ¿ya? Que trabajaron en la Universidad de Fuller, que ahí estaba Peter Wagner, no recuerdo el nombre de este señor Savage, y el otro es McGavran, que fueron los que le dieron una característica sistematizada de corte académico, ¿no? Para presentarlo como un modelo, como para que se pueda desarrollar en otros lugares. Y a eso, y también tuvo un carácter de mercadotecnia, ¿no? Es decir, lo que se conoce como el marketing eclesiológico, ¿no? Iglesias estructuradas en función a ciertos principios que hay que aplicar y que si los cumples tú, entonces te vas a tener una gran iglesia, ¿no? Pero todo bajo esquemas, ¿no? Al estilo mercadeo. Entonces, de esto debemos desprendernos, ¿no? Para encontrar una perspectiva de crecimiento más evangélica y contextual, sin hacer uso y abuso de los medios del contexto, santificándolos, ¿no? Como si fueran la última receta y la única alternativa. ¿Sí? No hay otras formas que Dios permite.
Entonces, aquí hay que tener en cuenta para eso, en el planteamiento de crecimiento, es la historia de la iglesia. La historia es conocer la historia. Lo otro es conocer las escrituras. El cuarto elemento es el contexto, es decir, que los líderes de la iglesia conozcan el contexto en que están, el contexto social, religioso o hasta político, ¿no?, del lugar. Y qué actitudes hay, qué tradiciones, qué costumbres, qué hábitos, ¿no? Qué fallas también, ¿no? Bien. Ahora, elementos para el crecimiento. Decimos acá una visión definida, una identidad de iglesia, que hemos estado hablando hemos hablado bastante acerca de eso. El compromiso y consagración, otra vez una repetición, una constante con respecto a eso. Y el otro es esto que llamamos desde el punto pietista tener una verdadera pasión por las almas, ¿no? Los avivamientos europeos dieron esa concepción de pasión por las almas, ¿no? Pasión por las almas. Eso es un elemento que ahí está presente y que no, digamos, no lo hemos puesto en práctica de alguna manera. Además, las almas perdidas para rescatarlas de su condición. Este es un sentido de evangelización soteriológica, si se dan cuenta, ¿no? Pero aquí hay que saber la situación de esta manera. Las almas no son entes, son personas. Personas que necesitan del evangelio, ¿no? No hacer excepción de personas. Todos necesitan de Dios y la iglesia es la que debe llevarnos a la reconciliación. O sea, que la iglesia que tenga esa característica de reconciliar consigo al hombre con Dios, ¿no? Al hombre con Dios, a las personas para con Dios. Y luego, para ir ya dejar de terminar esta parte, no voy a tocar más, la estrategia es la organización. Hay necesidad entonces de organizarse, de una organización mínima por lo menos, ¿no? Y entonces establecer eso de acuerdo a los estatutos, ¿no? Un equipo o cuerpo de trabajo también se necesita para eso, ¿no? No es el pastor solo el que va a realizar esta tarea. Tiene que hacerla en conjunto con la iglesia, ¿no? Y estando con la iglesia, poder entonces establecer los parámetros de una buena dirección de este trabajo. Lo otro es la capacitación constante de líderes, ¿no? Una constante, ¿ya?, de instrucción, de formación, ¿no? En la cual se debe ir desarrollando, ¿no?, la tarea. Otra de las cosas que tenemos acá es la enseñanza de la palabra, la guía del Espíritu Santo y su lugar de servicio y ministerio que sirva de beneficio para la salud de la iglesia. Líderes sanos espiritualmente que darán iglesias sanas y con vida espiritual, y el crecimiento lo hace Dios, ¿no? Creo que ese es el énfasis que debemos tener en un trabajo como este, ¿no? También la propuesta económica, el presupuesto pasa por el desarrollo financiero, la mayordomía, y ahí tiene que ver el diezmo, el compromiso de la congregación, ¿ya?, las ofrendas regulares, ¿no?, para evangelización, capacitación, misiones, es decir, para todas las tareas que se requiera o los programas que tenga la iglesia o que quieran de realizar. Lo que sí también tenemos que tomar en cuenta es un programa de crecimiento, ¿no? Un programa. Eso desde la perspectiva de que estamos tratando de organizarlo, ¿no? Entonces, todo establecido, ¿no? Programa de evangelización, capacitación y discipulado, servicio y consejería, programa de cultos, programa económico y financiero, entonces
ir desarrollando algunas pautas sobre cómo dejar y organizar bien esos aspectos. Y el programa de reproducción de ministros también y ministerios, que ese es un débil de las iglesias. Hay muchos pastores que asumen pastorado, pero no tienen quien los reemplace más adelante. Y necesitan formar ministros que también le den el refuerzo y puedan ellos ser los reemplazos a futuro, ¿no? Porque un ministro no va a estar toda la vida. Un pastor no tiene su tiempo, su límite, y algún día ya no va a estar en la iglesia. Entonces, la obra no depende de un personaje, no depende de una persona, depende del Señor. Pero también, entonces, para eso necesita de al acompañamiento de varios ministros, de varios servidores, ¿ya? Y un programa de reproducción de iglesia, cómo reproducirse la iglesia, cómo se puede reproducir. Una estrategia espiritual también, cadenas de oración, comisiones de oración, tiempos de oración, cultos de oración matutinas, también desarrollo de los dones, también podemos hablar de oraciones en bloques, ¿no? Hoy día están por ahí hablando de oraciones de 40 días, donde se compromete cada hermano a hacer oración, ¿no? Y estar en cadena en oración las 24 horas del día. Ya, esa es una forma también. En fin, todas las que uno pueda darle creatividad para el asunto de estar siempre en contacto y de búsqueda de Dios. Predicación con visión de crecimiento también, ¿no? Eso implica compartir la visión de crecimiento, ¿ya? Y bueno, no solamente hay que verlo no solamente en cantidad, sino en calidad, sobre todo. Los crecimientos numéricos pueden servir para las estadísticas, pero no determinan el real crecimiento. El real crecimiento debe tomar en cuenta la calidad de vida, ¿ya? Aunque eso no es muy objetivo, pero o sea, una calidad de vida de la iglesia que debe ser sustancialmente vivir en Cristo, ¿no? A ese crecimiento le llamamos crecimiento integral, ¿no? Y un crecimiento del contexto también, de acuerdo a cómo se va manejando las costumbres que hay alrededor, ¿no? Esto no quiere decir que la iglesia debe contemporizar con el mundo o el sistema, eso no es, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la iglesia ha de ser la que lleve el mensaje en el lenguaje y forma que sea más accesible al lugar que se quiere llegar, ¿no? Muy bien, eso es un aspecto también. Y el otro es el crecimiento con sentido cristocéntrico y teocéntrico. Cristocéntrico porque debe ser una iglesia centrada en Cristo, como Señor, como dueño, como cabeza de la iglesia. No debe estar entonces fundamentado bajo estrategias o programas o actividades o proyectos. Todos estos deben tener el ingrediente básico: Jesús como Señor de la iglesia, y es Él quien debe conducirla, ¿no? Entonces ese es un elemento importante. El otro es el teocéntrico, que también determina el tipo de Dios que adoramos, ¿no? La iglesia debe reconocer quién es Dios para que no tenga un conocimiento deformado de Él. Esto puede darse porque la idea de Dios difiere, por tanto, de confusión que se oye. Tanta confusión hay que incluso en la iglesia, ¿no? Las deformaciones que vienen con influencia a veces esotérica y de la nueva era y otros grupos, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Entonces, ¿cuál es la figura que tenemos de Cristo y cuál es la idea de Dios que tenemos? Eso es un elemento que va a permitir entonces una definición y una clara disposición. Muy bien, ahí cerramos este espacio. ¿Qué les ha parecido? A ver, comenten.
Y especialmente comenten los que no han comentado todavía. A ver, no escucho. Pastor, Ya, hay un tema que usted se refirió sobre esa iglesia pentecostés, ¿no? Del, del pastor que quiso tomar el Estadio de Alianza Lima. ya, no es pentecostal esa iglesia, no, no lo es. No, no es, No tiene nada. pero sí, De es de corte acá Lima, apostólico. ¿no? Que quiso tomar, pero en realidad hubo una falsa pues, de error de ellos. Como esa iglesia, digamos, ya tuvo un mal testimonio. Aparte también dice que también él comenzaba a engañar tanto en la doctrina, tanto en el diezmo, dice, ¿no? En el diezmo que abarcaban mucho entre ellos y bueno, engañaban a la gente. Por eso que esa iglesia era tan grande, y es tan grande, creo que es el aposento, ¿no? El aposento es, Sí. sí, pues, Ujú. y que tanto así engañaba también digamos, tuvo también contacto con mujeres, dice, o sea, este pastor, tanto así, tomaba, digamos, como si fuera tan grande, se miraba grande, ¿no? Él mismo y que tanto él, digamos, bautizaba y aparte de bautizo, botaba malos espíritus, muchas cosas más. O sea, hubo engaño en esa iglesia, pastor, de verdad, ¿no? Era una mala doctrina. No, de hecho que sí, yo no mencioné eso, simplemente que era un grupo pues de error, ¿no? Yo lo veo así, ¿ya? Mm, Y que estaba entronizado en él, era el centro de todo. A él lo tenían como a Dios, ¿no? exacto, sí, pues. Como un gran profeta, ¿no? Y no tenía nada de eso. Pero en fin, no vamos a hablar de ese aspecto. Sí tenía un gran grupo, creció bárbaramente. Yo entiendo que él sí, cuando empezó, su tarea fue genuina, verdadera, ¿ya? Pero cuando ya comenzó a desarrollar ahí por la avenida, ya, que antes era en un cerro, y hasta ese cerro iba la gente, ¿no? Pero cuando bajó ya cambió toda esa figura y todo se me metalizó, ¿no? ¿Ya? Claro, a lo que yo me Algo voy, como a lo que que me voy, que inclusive es una iglesia que engaña, o tenía sea, es una sus iglesia, ventanillas tipo banco, ¿no? Donde claro, la gente antes de entrar al culto tenía que hacer colas ahí para dejar ahí el tiempo, ¿no? Y te visitaban a la casa, te tocaban la puerta, ¿ya? Como el cobrador, ¿no? ¿Ya? Nadie se escapaba ahí, ¿no? claro, Y, pero, pastor, hay un tema ahí, el tema es que ahí me voy, que, o sea, cómo tenía esa estrategia para ese crecimiento a esa iglesia, entonces, digamos, cómo engañaba, o sea, hay miles que toman ese engaño, ¿no? Y hay miles por que dan su eso, diezmo. sí, por eso que no creamos que porque un movimiento crece está en la doctrina verdadera, como decía la hermana Aide, ¿no? Hay que tener ese cuidado, ¿no? Claro, Y no estamos en contra del crecimiento, pero sí necesitamos ver que hay que monitorear todo eso sin dejar de enseñar la sana doctrina, lo que la escritura dice, ¿no? claro, claro, Todo el consejo de Dios. Sí, exacto. muy bien. ¿Hay más? Pero en la Biblia está escrito que en los últimos tiempos, aparte de haber amadores de sí mismos, hombres, las iglesias hacen entender que las iglesias van a crecer porque van a congregarse hombres que van a, a escuchar eh, ¿cómo se llama? Un mensaje que les gusta, ¿no? A sus oídos, o sea, de prosperidad, de ¿cómo se llama esto? De fábulas, creo que decía, fábulas, Ujú. ¿no? Donde todos, supuestamente todo va bien y, y no comparten nada de, de penas, no comparten nada de sufrimientos que tenemos que pasar, que son necesarias para nuestro crecimiento, ¿no?
Claro, O sea, hombres que van a querer escuchar espíritu de eh, engaño. Bueno, ajá. ya. Y entonces las iglesias crecen. Sí. Ahora, tampoco vamos a caer en que, digamos, siempre vamos a estar mal o tristes o por prueba, ¿no? No, yo creo que la vida tiene sus matices, ¿no? Hay momentos difíciles y hay momentos de prosperidad, hay momentos de escasez, hay tiempos difíciles, pues hay que saberla pasar, ¿no? A eso se refiere la escritura, o sea, ni tampoco creo que seamos pobres, pobres, ni tampoco pues, ricos, ricos, ¿no? No busquemos los extremos. Creo que Dios tiene su compensación, de todas maneras. Muy bien, los demás me preocupan a ver qué dicen sobre el tema. Vamos a centrarnos en el tema. Lo que yo mencioné eso fue una cuestión ocasional, no es parte del tema. Sí, escucho una voz, pero no se escucha bien. Claro, pastor, pero hay un tema también ahí, pues, o sea, no será parte del tema, pero es también lo que dice en crecimiento con el sentido de cristocéntrico y teocéntrico. Por eso dice que una iglesia no podrá mostrar verdadero crecimiento si un fundamento no toma en cuenta a Cristo, pues, como el Señor. Exacto. Y ahí está el tema, verdadero crecimiento, Claro, pues, ¿no? hay un punto ahí, pastor. No crecimiento numérico, no crecimiento numérico, sino crecimiento verdadero. Y un crecimiento en calidad, en vidas, ¿no? Entonces, si una iglesia es madura y que tiene testimonio, tiene un buen testimonio de los de afuera, entonces es una iglesia que está en crecimiento, ¿no? Bien, ¿alguien más? Es que esas iglesias también, pastor, desaparecen también de un momento a otro, como no tienen los fundamentos, las bases del espíritu y las bases de la, de los fundamentos en Jesucristo, pues desaparecen, ¿no? Porque solamente tienen un pensamiento de enriquecerse oportunamente, ¿no? Usando el evangelio. Y Bueno, eso, pues, un factor que también denigra el evangelio, ¿no? Entonces, ese tema también tendríamos que verlo también, pastor, porque es un factor que, como decíamos, pues que nos hace quedar mal también, ¿no? claro. Porque al final, la gente que no conoce al Señor, pues nos generaliza, ¿no? Nos dicen de que, bueno, así son los cristianos, ¿ves? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Que ahí tendríamos que tener mucha pinza de ver la forma cómo hacer crecer la iglesia, ¿no? Y que no solamente estar basado pues en el querer dinero, hacerse de la noche a la mañana millonario usando el evangelio. Ahora, claro, tiene razón en parte eso, aunque la cuestión no es si desaparece o no desaparece, porque muchos grupos no desaparecen finalmente, ¿no? Y a veces están ahí e insisten en su error. Pero bueno, eso hay que dejarlo a ellos. El asunto está en que, claro, como institución, siempre en los estatutos, en todas las denominaciones está eso, ¿no? La posibilidad de que la asociación se disuelva. La asociación se Claro. puede disolver, pero no la iglesia, porque la iglesia va a continuar de una u otra manera, va a continuar, ¿ya? Pero si la iglesia del Señor no se va a desintegrar, pues tampoco, ¿no? Y recordemos ese consejo de Gamaliel, ¿no? ¿No? Que les dijo, no, varones, a los ancianos de Sanedrín, por favor, no vaya a ser que nos estemos enfrentando a Dios, ¿no? Pero si este movimiento, hay que ver, ¿no? Que si perdura, es de Dios, y si no perdura, es de los hombres, ¿no? Entonces, esa es la medida, decía, ¿no? Aunque hoy día, leyendo a Gamaliel, diríamos que hay muchos movimientos que perduran, pero que no son de Dios tampoco, pero que cada uno tendrá su resultado. Y eso ya hemos dicho, no necesitamos nosotros tratar de ver o enjuiciar ese asunto de ellos con Dios, ¿no? El asunto es también nosotros con Dios. Y cómo hacemos y cómo respondemos a lo que Dios nos ha dado también, ¿no? Ese es el otro lado. Bien. Bueno, ¿qué dice Luis? ¿Qué dice Daniel, Leila, Yamil, Jacqueline? Pastor, Habla. buenas noches.
A ver, Henry García. González. Y se va gozándose Carlos acá. García. Pastor, hay un detalle, pastor. La primera parte usted estaba hablando acerca del bautismo, cuando creo que a veces cuando cambian de iglesia, ¿no? No necesariamente hacen valer ese bautismo, tienen que volverse a bautizar. En el caso de, por ejemplo, en nuestra denominación, un hermano o una familia completa se llegara a nuestra denominación, ¿no? Pero de otra, que pertenece a otra denominación. ¿Qué tenemos que hacer ahí al respecto, pastor? ¿Volver que se bauticen también? No, no porque la iglesia presbiteriana y las iglesias reformadas no tienen la característica anabaptista, no. Consideran que si viene de una iglesia evangélica, entonces ya se bautizaron, ¿para qué lo van a bautizar de nuevo? ¿No? Solamente que se congreguen, que digamos tengan alguna evidencia de eso, ¿ya? O cartas de transferencia, alguna manera, ¿ya? Y se la considera, ¿no? Pasa por una etapa de prueba y entra a la membresía. ¿Sí? Eso es, creo que es una forma, una costumbre que casi todas las iglesias evangélicas tienen, ¿no? Pastor, disculpe, una consulta. ¿Y si proviene de una iglesia católica, pastor, y se ha bautizado ahí, es válida? No, ahí no, por lo menos la IP Cristo P no lo hace, o sea, hace que la gente en el discipulado tome y se bautice, ¿no? Sí. Pastor, Pastor, buenas una noches. consulta. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Sí, pastor, usted dice para las iglesias evangélicas, pero ¿qué hay, por ejemplo, de una iglesia adventista o de repente de la iglesia de los mormones? ¿Ellos pueden volverse a bautizar o en ellos tampoco no aplica eso? Claro, en ese caso es diferente. Allí sí, porque las doctrinas que se enseñan son diferentes. Entonces ahí se supone que la persona que viene está ahora encauzándose por el Evangelio de Jesucristo. Entonces hay necesidad de la obediencia del bautismo. ¿Ya? El bautismo mormón no es correcto, no es. ¿Ya? Claro, justo lo que usted está diciendo está bien, los hermanos como que no entienden, porque habla de que se pueden, mientras sean de cualquier iglesia evangélica, ya no se pueden bautizar, ¿no? Ya, si ya se bautizaron, normal. No necesitan, no es que no se Claro, pueda. pero, claro, no necesita, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los católicos, los mormones, los adventistas, ellos sí, porque ellos no son evangélicos, son sectas. Pastor, buenas noches. Yo conozco algunas iglesias que, como se dice, no valoran o no dan crédito al bautismo presbiteriano, que es por aspersión. Ya. Y por ejemplo dicen, ¿cómo te has bautizado? Preguntan, ¿no? La forma. Porque ya al primer momento que dices, he pertenecido a una iglesia presbiteriana, si dices que te han bautizado por aspersión, no te lo hacen valer. Ajá. No le dan el valor o que debería ser como, ¿no? Entonces, hay iglesias que mayormente son iglesias, como por ejemplo, podríamos decir, muy legalistas, ¿no? En esa parte, iglesias, por ejemplo, que prohíben que las mujeres no se pongan pantalón, todas esas cosas. Mayormente, no digo todas, pero he escuchado comentarios que hay ese tipo de discriminación, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero eso ya es el problema de ellos, pues. Problema de ellos. No es problema nuestro. Ahora, que alguien, un creyente de repente quiera ir a esa iglesia, bueno, va a tener que someterse a lo que ellos han establecido, pues. No podemos decir, ahí no podemos decir, no, ellos están mal, no, es que han establecido una forma y tú vas a ese lugar, tienes que seguir
aquello que te han indicado, ¿no? Y si ese bautismo va a tener que ser día, así será, ¿no? Pero no es el elemento que corresponde a nosotros, no eso nada tiene que ver. Hay ese problema en algunos que no conocen también históricamente y hay falta de es una ignorancia también, falta de conocimiento de que la práctica de la iglesia ha sido por aspersión y también por inmersión, ¿no? O sea que eso ha estado siempre ahí presente, a lo largo de la historia, siempre ha estado presente. Unos grupos de una manera, otros de otra manera, pero igual era bautismo, ¿no? Por eso que, de paso, la Cristo P lo que practica es el bautismo por inmersión, no se olvide eso. Así que no creo que la iglesia vaya a tener problemas, hermano, si se va a otra iglesia, porque acá sí se practica la inmersión. También la aspersión, ¿no, Carlos? De acuerdo que creo que un par de veces se ha estado bautizando ahí en la iglesia, ¿no? En tu iglesia. Sí, por aspersión. Y ayer justamente tomé una foto ahí de la Santa Cena. De esas oportunidades, ¿no? Claro, en vida eterna se ha bautizado por aspersión y por inmersión, por los dos. Claro. Y las dos son válidos. Pastor, Por las ejemplo, iglesias... Sí, sigue, hermano. Después sí, pregunto. también sobre el tema del bautismo para niños, ¿no? A veces también, incluso para hermanos de nuestra misma denominación que no conocen, también se sorprenden cuando se bautiza a los niños, ¿no? El tema es que cuando también hay una ceremonia bonita, ¿no? Que cuando el niño ya crece y está sirviendo en la obra, ya ellos hacen su reafirmación de fe. Claro, ese es la figura. Sí, gracias. Muy bien. Sería lo que en un paralelo se llama confirmación, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algo más? Si no, vamos a... Pastor, Ay, Willy. porque al comienzo te estaba hablando del matrimonio que para los católicos sí es un sacramento. ¿Y Ah, nosotros claro. cómo vamos? No, no es sacramento, vos. ¿Ya? No es sacramento porque no tiene, digamos, carácter sagrado el matrimonio. ¿Ya? El matrimonio tiene carácter de compromiso, ¿ya? De pacto, ¿no? Y de inicio de una empresa, ¿no? Que es el matrimonio. Y que es santificado por Dios, sí. Que se hace en una ceremonia, sí. Pero no es un sacramento, pues no es un sacramento. El sacramento tiene que ver con características sagradas y de mandato, ¿ya? Entonces, no es un mandato casarse, ¿ya? No es una orden. Pastor, pero sí es importante para formar en un ministerio. Por ejemplo, hay casos o miembros en la iglesia que están separados de sus esposos o esposas o a veces no les quiere dar el divorcio o por algunos otros motivos, ¿no? ¿Y cómo se puede tratar con estos miembros o cómo trata Pero eso también depende cómo el pastor va a, digamos, a llevar el asunto, cómo pastorea esos casos. En casos que son así, se plantea que arreglar la situación, ¿no? Que si son, digamos, convivientes, se casen, ¿no? Yo hice ese proyecto, no aquí en la presbiteriana, sino en la Asamblea de Dios, y desarrollé esa tarea, ¿no? De parejas que ya tenían años y bueno, necesitaban arreglar su situación, entonces les guiamos para que vean ese asunto del civil, inclusive hacerlo en estos matrimonios comunitarios, ¿no? De ese tipo, para que sea menos el costo. Y sobre todo, en un caso que me acuerdo fue, y en Quitos, se trabajó esto a nivel de la fraternidad de pastores, ¿ya? Con la municipalidad de Maynas. Y ahí se casaron como más de 100 parejas, ¿no? Todos evangélicos, ¿no? Entonces, todo se hizo
me acuerdo, en una congregación grande, fue el alcalde y todo eso, ya, se hizo la firma en otro momento, ya, porque ahí mismo voy a hacer un gorroso, tantas parejas firmando ahí, ¿no? Eso se hizo en su tiempo y solamente el asunto fue un rito celebrado a nivel de la municipalidad y luego cada iglesia entonces ya se dedicaba al matrimonio religioso, ¿no? ¿No? Y así arreglamos muchas cosas. O sea, esa es cuestión de hacer una cuestión práctica, ¿no? De dar solución al asunto. Ahora, si ya alguien está en problemas de no, o su pareja anterior no le da divorcio, bueno, habrá que esperar, pues, habrá que esperar hasta que se solucione ese problema. Ok, pastor, entiendo. Pastor, Sí, una consulta. Normalmente en las iglesias tradicionales o iglesias grandes, he observado que ellos tienen su bautisterio, se llama, creo, por ejemplo, en caso de la alianza. ¿Ese tipo de bautismo es un bautizo por aspersión o por inmersión? no por inmersión. Por inmersión, bautistorio. Sí. El bautisterio, entonces. Yo he bautizado así también, ¿no? En esas iglesias. Una vez estuvimos usando la iglesia bautista Betania del Lince, su bautisterio, ahí bauticé, ¿no? Entonces, en Salamanca de la Alianza también, ahí bautizamos, ¿no? ¿Ya? Y tiene su bautisterio también. Vida Eterna antes tenía su bautisterio también, pero era un tanque de agua. Una cisterna. Bueno, también puedo usarlo ya que no hay problema, bueno, pues, cuando hay bautismo ya hemos visto, tenemos que ir a una piscina, ¿no? A un lugar o a un río para recién bautizarse, ¿no? Como dijo el eunuco, ¿no? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero no dice Claro. qué tipo de agua. Esa es una característica también interesante de la cristiana de Jesucristo. Bautiza por inmersión, ¿ya? Entonces ahí no hay problema. No hay problema con las otras, digo. Y lo que sí hay que ver es decir, es válido igual. Inmersión o aspersión es válido para el Señor. El modelo no es el problema está en que se bautice. Pastor, creo que hay un tercero, ¿no? Aspersión, inmersión y... No recuerdo. Rociamiento le llaman, ¿no? Aspersión de rociamiento es casi lo mismo, ¿no? O que con agua, pues no hacer agua va, lo bañen por lo menos toda la cara. Sí. Como hace la Iglesia Católica, ¿no? Esa no es aspersión, lo que hace la Iglesia Católica es con agua y lo mojan al bebé, ¿no? Su carita, ¿no? Toda la cabeza, ¿no? No nos fijemos en la forma, fijémonos en el sentido que tiene el bautismo, ¿no? Que es el más importante, ¿ya? Y ustedes en el pastoreo ahí van a darse cuenta de esos detalles, la importancia que tiene y el concepto que debemos tener sobre los sacramentos, ¿no? Porque también es lo mismo con el asunto del sacramento. Si es que vino o es que jugo de uva, ¿no? O refresco, o qué sé yo, y ahí tenemos siempre problemas, ¿no? ¿Ya? Y si es el pan con levadura o pan sin levadura, y algunos quieren ser estrictos, entonces pan sin levadura. Y otros con vino, ¿no? Ya. Y vino un poquito rebajado por si acaso. Ya está. Pero hay iglesias que no tienen problema con eso, ¿no? He estado en una iglesia donde he tomado la cena y cuando lo tomo he sentido muy fuerte, ¿no? Porque el vino es bien de un grado especial y dije, wow, eso. De todas maneras, no hay problema, ¿no? ¿Mm? Profesor, yo conozco un lugar, una iglesia donde todos, y digo todos, los que son bautizados y los que no son bautizados, todos toman esta Santa Cena. Ah, sí, esa es otra cuestión ya, de que si quiénes son los que toman o toman, ¿no? Generalmente la iglesia evangélica, todas, o la mayoría, tienen la costumbre de que pase la cena solamente los bautizados, ¿ya? Por cuestión de
El que creen que los que no han sido bautizados pues que no están todavía en plena comunión o en plena membresía, ¿no? Ya. Pero hay otras iglesias que sí practican la cena para todos los que estén presentes, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero ¿cuál es lo correcto en realidad? Yo no digo que es correcto, o sea, ahí no es eso, es práctica de cada iglesia en ese caso, ¿no? Aquí en la Presbiteriana de Jesucristo es todo aquel que es bautizado en alguna iglesia evangélica, entonces bienvenido a participar de la cena. Así es. En otras no es así. Yo también conozco otra iglesia que es así, que inclusive los niños participan. Y todos los que están ahí, que han venido, y creyentes o no creyentes, también entran. Esa es su manera, pues, ¿no? No lo vamos a criticar. No es la costumbre nuestra en ese caso, ¿no? Lo que compete es saber eso, esos elementos, ¿no? Diferentes, y tratando de acercarse más a lo que, por lo menos, es más un criterio que pueda ser mejor en el sentido bíblico, ¿no? Muy bien, creo que ahí vamos terminando, ¿no? Bueno, ¿qué les ha parecido el curso? A ver, dos, tres que digan algo de eso y para qué es útil, a ver. A ver, los que no han hablado. Yamir, a ver. ¿Está Yamir? Wilson, ¿qué quiere, está que se ríe y quiere participar? No está. Entonces, vamos a. Ah, Wilson. David, está. David, Iván ya se fue. David, Pastor, a ver. Quería hacer, a ver, el curso, ¿qué es lo que puedes evaluar tú de esto y qué es, para qué te serviría? Pastor, mi internet está fallando. ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿De qué estamos? Sí, sobre el curso, ¿no? ¿Qué te ha parecido y cómo lo podías implementar o si crees que ha reunido el espacio para la tarea que tiene que ver con teología práctica, que es básicamente la tarea pastoral? No, la verdad que este curso sí, me pareció tan bastante interesante la parte cuando vimos sobre hacer bosquejos, dar prédicas. Eso nos sirve bastante, sobre todo aparte del contexto, que he visto muchos predicadores que si no tienen un contexto bien, un buen bosquejo, no empiezan a hablar cosas que no son, cosas que no quiere decir el Señor. Entonces esta parte de la teología que hemos estado viendo, estudiando, para mí es importantísimo. Es como una base, porque ver el contexto, ver la situación, ver en qué tiempo hablaba Jesús o en qué tiempo decían las palabras, tiene mucho que ver en estos tiempos, porque a veces las mismas palabras no son para estos tiempos. Entonces, creo que esta clase se ha estado viendo eso, se ha estado profundizando los contextos, que para mí es muy importante, más que todo para nosotros que vamos a predicar. Muy bien. Entonces, esto es solamente como una especie de primer nivel, ¿no? Ya, luego va a venir los cursos que son de especialización. Ahí sí van a trabajar más sobre predicación, más sobre educación cristiana, más sobre gobierno de iglesia, más sobre hermenéutica, más sobre, ¿qué más hacemos? Y el crecimiento, más sobre eclesiología también, ¿no? En fin. Entonces, esto no es el fin, ese es solamente el inicio, poco como para ir viendo los panoramas de los otros demás cursos que se necesitan implementar, y ahí va a trabajar inclusive ya conceptos y teoría. Acá un poquito hemos tratado de ver que sea esto lo más práctico posible, ¿no? Ya. Pastor.
Hoy día es la última clase, ¿no? De teología práctica, ¿no? Ya, eso es lo que quiero ver. Yo sé que me han enviado varios y bueno, por eso les felicito. ¿A cuánto les falta? A ver, alguno que no, y sinceramente, a ver, de los que están presentes, ¿alguno falta entregar? Sí, pastor, que no he podido enviarle todavía. Ya, entonces yo te espero de todas maneras. No Gracias. demoro mucho. Ya, ¿quién más? Yo también, pastor. Iván, ya. Yo, pastor, también se lo voy a enviar en unos 10 minutos, le voy a enviar mi trabajo. A Wilson. Bueno, 10 minutos más rápido. Ya. Esperamos. ¿Y más? Pastor, solamente es el bosquejo y los estudios, los ensayos, ¿verdad? El bosquejo, ¿verdad? Sí, o sea, había una especie de ensayo que ya ustedes se dan cuenta. ¿Y tú para pequeño? 3 de las Eso para de buena hora. Y va a tener su nota también, ¿no? Pero así me lo llevo. ¿Ya? Solamente de esos trabajos, de los que están ahí presentes, de esos 3, uno solo nada más era. ¿Ya? Y Del ensayo ya le envié a su correo y al WhatsApp. sí, ya no, eso sí, está bien, está recibido. Solamente estoy hablando de los que no han entregado todavía, ¿ya? Que están a tiempo entonces todavía para eso, hasta mañana, ¿ya? O le damos 2 días más, ¿ya? Para luego presentar entonces el registro y con su nota y ver su asistencia, ver también su participación, ver también las tareas que han realizado y todo eso y cómo lo han hecho, ya, con todo eso entonces para tener la aprobación debida. Recuerden que si alguien ha faltado más de 3 y ya no está considerado como para aprobación, ¿no? Ya, ese también es el otro asunto, ¿ya? Entonces, Pastor, sí, pastor, disculpe, una pregunta. Aparte del trabajo de ahora que tenía que presentar, los anteriores trabajos sí los ha recibido bien, ¿no? Porque a veces pasa que uno envía los trabajos y no le llega y pone como que no lo ha hecho. Por eso le preguntaba si le salía, si sí ha enviado todos los trabajos o no. ya. Si no, ya me han llegado cualquier cosa, yo entonces pondría una lista en el WhatsApp y ahí diría, no, estos son los alumnos que faltan, ¿no? ¿Ya? Para poder entonces tomar en cuenta. Si alguien ha enviado y no ha entregado, no ha llegado, entonces lo podía reenviar. Lo voy a poner de esa manera. Todavía no he hecho ese conteo porque me ha estado llegando trabajo. Hoy día hay varios que han entregado, ¿ya? Y hay que sacar eso, ponerlos, guardarlos, pues yo los guardo, ¿ya? Y les pongo en una carpeta especial y ahí veo todo lo demás. Cuando ya tenga todo eso, entonces ahí voy a decir, bueno, falta tal cual, ya. Y entonces, si a uno que está ahí dice, no, pero yo he enviado, entonces vuelvo a enviar de nuevo porque no llegó, ¿no? Ya eso se supone. Gracias. Eso sería la práctica al final, ¿ya? Bien, gracias. Ahora sí, hermanos, nos vamos despidiendo, ya nos hemos pasado el tiempo. Sí, Leila. Pastor, también falto yo de entregar el trabajo. Ya, correcto, amigo. Ya, esperamos, Leila. ¿Ya? Muy bueno, y buena la confesión también. ¿Ya? Leila Murillo. Casi te llevas a Leila Murillo, la cantante evangélica de hace años. Bueno, hasta pronto. Nos vemos en el otro curso, creo que es Pentateuco ahora. Y hace un curso más sólido y vamos a ver cómo vamos con ustedes porque van a tener que aprender la Biblia, ¿no? Ahí vamos a trabajar Biblia. ¿Ya? No sé si estoy ahí atento de Pentateuco, será solamente Génesis y los demás libros solamente como complemento para llevar una serie de trabajos ahí que son importantes. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos en eso. Hasta la próxima. Y los espero. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Por sus enseñanzas.